Hola doctor, muy buenas noches. Vamos a hablar sobre las características morfohistológicas del aparato respiratorio. Vamos a describir las estructuras y órganos del aparato respiratorio. Vamos a describir por cavidad nasal, bucofaringe, tráquea, laringe, pulmones, bronquios, bronquiolos, saco alveolar, alveolo y el diafragma. Vamos con las cavidades nasales. Las cavidades nasales, la cavidad nasal está encima del hueso que forma el paladar y se curva hacia abajo y hasta unirse con la garganta. Se divide en dos secciones que se llaman fosas nasales y el aire pasa a través de estas fosas durante la respiración. Vamos por la bucofaringe. La parte media de la garganta, ubicada por dentro de la boca, prácticamente está en la orofaringe, abarca en el paladar blanco, parte posterior muscular del techo de la boca. Las amígdalas en el tercio posterior de la lengua y las paredes de la garganta lateral y posterior. Esa es la bucofaringe. Vamos por laringe y tráquea. Laringe. Área de la garganta que contiene las cuerdas vocales que se usa para respirar, tragar y hablar. Esa es la laringe. Vamos por la tráquea. Vías respiratorias que va a la laringe y los bronquios. Vías respiratorias grandes que llegan hasta los pulmones. También se llama una caña del pulmón. Eso sería sobre la laringe y la tráquea. Vamos por los bronquios y bronquiolos. Ya. Bronquios se ramifican en pasaje cada vez son más pequeños. Y los bronquiolos se llevan a unos diminutos sacos llenos de aire conocidos como alvéolos. Vamos por los pulmones. Los pulmones es un par de órganos esponjosos de color gris rosáceo que se encuentra en el pecho. Al inhalar el aire ingresa a los pulmones y el oxígeno de ese aire pasa a la sangre. Vamos por el saco alveolar y alveolo. En los alveolos se produce el intercambio del oxígeno y el dióxido del carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración, es decir, que la inspiración y la inspiración del aire. Los sacos alveolos son pequeños sacos de aire y parte de los pulmones donde se realizan el intercambio del oxígeno. Eso sería el saco alveolar y el alveolo. Ahora vamos por el diafragma. Diafragma es un músculo en forma de cúpula que se separa de la cavidad torácica, pulmones y corazón de la cavidad abdominal, intestino y estómago y hígado. Eso sería en la parte del diafragma. Entonces vamos a describir el componente celular de la mucosa olfatoria, tráquea, bronquial y alveolar. Ya, vamos por la mucosa olfatoria. La mucosa de la cavidad nasal incluye la cubierta de las fosas nasales y de la mucosidad olfatoria, ya que la mucosidad nasal consta de células ciliadas o células califormes o células escoba, células glanulares y pequeñas células basales, y la glándula que contiene tanto células mucosas como los secores. Tráquea. Las células califormes o mucosas se encargan de segregar la capa de las mucos que recubre la superficie de los conductos respiratorios. Las células basales actúan como células de reserva. A partir de las células se reemplazan las células del epitelio que van muriendo. Existen otros tipos de células mucho menos frecuentes en el epitelio traqueal, como son las células en el cepillo y las células de los gránulos pequeños.
Las primeras son receptores y de las segundas productos de hormonas. Bajo el epitelio se sitúa una lámina basal más gruesa que en otros tipos de epitelios. Vamos por los bronquiolos. Los bronquios presentan una estructura similar a la tráquea, con mayor desarrollo de la capa muscular de la musculatura lisa. También contiene tejido linfoide nodular y glándulas mucosas en la lámina propia. Estas estructuras desaparecen conforme a los bronquios se introducen en la parénquima pulmonar y eso se bifurcan constituyendo los bronquiolos primarios, secundarios y terciarios. Los bronquiolos, el epitelio respiratorio llega a ser simple en el constituido por una única capa de células cilíndricas bajos cúbicas en los bronquiolos de menor calibre, cilias, células califormes y células de clara. Vamos por el alveolar. La pared alveolar está conformada por un epitelio simple, plano. Los neumocitos tipo 1 que contactan con la cavidad alaria por un lado, por el otro, con una fina matriz de las fibras de colágeno y elástica que sostienen a la capilar pulmonar, y finalmente por los neumocitos tipo 1 del alveolo continuo. Ya, eso sería todo sobre las descripciones de cada uno de los bronquios alveolar. Sería un pequeño concepto de cada uno, la descripción. Vamos a describir 10 características histofuncionales integrales al aparato respiratorio. Primera característica. Consiste en llevar oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico del CO2 al aire. Este intercambio de gas se produce al interior de los pulmones. 2. El conducido a través de las vías respiratorias hasta los alveolos, donde se produce el intercambio de gas. Así el oxígeno pasa a la sangre y transporta todas las células. Tercera característica. Se desplaza a través de la faringe, la laringe y la tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye una inversa por la misma vía, cambios del volumen y la presión del aire en los pulmones que desencadenan la venticulación pulmonar durante la inhalación normal del diafragma, y los músculos intercortales externos se contraen y se elevan a la caja torácica a la medida que el volumen en los pulmones aumenta, la presión del aire disminuyendo que ingresa el aire. Cuarta característica. El oxígeno se intercambia por dióxido y el carbono de desecho a través del proceso denominado a la respiración externa. Este proceso tiene lugar a cientos de millones de sacos microscópicos denominados alveolos. El oxígeno del aire inhalado difunde de los alveolos a los capilares pulmonares que los rodea y se da una molécula de la hemoglobina y de los glóbulos rojos y es bombeado al torrente sanguíneo. Vamos por la quinta característica. Quinta característica. En este proceso los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbido de los pulmones por todo el cuerpo a través de la vasculatura. Cuando la sangre oxigenada llega a los capilares estrechos, los glóbulos rojos liberan el oxígeno. Este difunde por las paredes de los capilares hacia los tejidos del cuerpo. Mientras tanto, el dióxido de carbono difunde de los tejidos a los glóbulos rojos y al plasma. Vamos por la sexta característica. Cuando hablamos de los músculos de la laringe, mueven los cartílagos aritnoides. Los cartílagos aritnoides juntan las cuerdas vocales a los pliegos vocales. Cuando las cuerdas se unen, el aire que pasa entre ellas las hace vibrar, lo que crea sonido. Una mayor tensión de las cuerdas vocales crea vibraciones más
rapidez y sonidos más agudos. Vamos por la séptima característica. El proceso de la olfacción comienza de las fibras olfatorias que recubren la cavidad nasales dentro de la nariz. A medida que el aire ingresa en las cavidades, algunas sustancias químicas del aire se unen los receptores del sistema nervioso en los cilios y activan el estímulo que envía una señal al encéfalo. Las neuronas llevan la señal desde las cavidades nasales a través de los orificios de los huesos etmoides hasta los bulbos olfatorios. La octava característica es proporcionar el oxígeno necesario para que el organismo viva. Al inhalar, la persona aspira oxígeno. La novena característica, en el sistema respiratorio, quien se encarga del transportarlo hasta la sangre para proveer oxígeno a los diferentes órganos del cuerpo. Décima característica es la función principal del sistema respiratorio, es la ventriculación pulmonar, del cual representa los movimientos que existen entre la atmósfera y el pulmón con los eventos de la inspiración y expiración, dados por los músculos respiratorios. El sistema respiratorio funciona en el conjunto para extraer el oxígeno del aire inhalado y eliminar el dióxido de carbono mediante la exhalación. Ya, ese sería todas las descripciones, las 10 descripciones del aparato respiratorio. Ahora vamos a realizar un análisis sobre la estructura de las capas del tejido cartilaginoso, muscular, epitelial, tráquea y del alveolo, pasando por los bronquios y bronquiolos. Vamos por el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso está compuesto por las células condrogénicas y los condroblastos y los condriolitos, los cuales presentan diferentes características de acuerdo con el tipo de cartílago en el que se encuentran. Los condritos comprenden entre el 1% al 2% del cartílago iliano articular humano. Vamos por muscular. Vamos por la estructura muscular. Los músculos son estructuras o tejidos existentes en el ser humano que tienen la capacidad de generar movimientos al contraerse y a relajarse. El tejido forma músculo que se denomina el tejido muscular, y esta forma por las células especializadas llamadas miocitos. Esta célula tiene una propiedad de aumentar y disminuir la longitud al ser estimulada por impulsos eléctricos procedentes del sistema nervioso. Vamos por la estructura epitelial. El tejido epitelial está formado por células estrechamente unidas entre sí, con la escasa matriz transcelular entre ellas. Se disponen en capas constituyentes las cubiertas que protegen al organismo. Se localizan en diferentes zonas como la piel, mucosas, peritoneo o en el revestimiento de los conductos, o en consecuencia en cada sitio del epitelio presenta diferentes características morfológicas porque tienen diferentes funciones. Vamos por la tráquea. Tráquea consiste en un tubo revestido externamente por una capa mucosa constituida por epitelio respiratorio y epitelio subestratificado, cilíndrico, ciliado, con células califormes intercaladas a una lámina propia con el tejido linfoide y glándulas suramucosas. Vamos por los alveolos. La pared alveolar está conformada por un epitelio simple plano. Los neumocitos tipo 1 que contactan con la cavidad el área por un lado o por el otro con una fina matriz de las fibras del colágeno y elástica que sostienen al capilar pulmonar, y finalmente por los neumocitos tipo 1 del alveolo continuo.
Vamos por bronquiolos y bronquios. Los bronquios se ramifican de formas bronquios más pequeños que de los conductos, incluso más pequeños, llamados bronquiolos. En el extremo de cada bronquiolo hay pequeños sacos de aire y se denomina alvéolos. Este es el lugar en que ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Ya. Eso sería todo sobre las estructuras morfológicas de la cavidad mucosa, de la tráquea, alvéolos, bronquiolos y bronquios y el saco alveolar. Eso sería todo. Y vamos a describir la conformación y función de la membrana de la filtración de sangre al aire a nivel alveolar. Vamos con la conformación. La membrana respiratoria crea una barrera anestese en el aire alveolar y en la sangre. Esta membrana está compuesta por células alveolar o células endoteliales, escamusa en los capilares y una membrana basal compartida. Ahora vamos por la fusión. La membrana alveolar capilar está formada por un epitelio alveolar y un endotelio vascular. El intercambio grueso ocurre en aquellos segmentos adelgazados desde el epitelio y el endotelio. Estas fusiones con una membrana basal común. Bueno, eso sería todo sobre la morfología histológica del aparato respiratorio. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Que tenga una excelente noche. Eso sería todo por la sustentación del deber.